ambiente en donde Juan predicaba. Así fue conocido él como el cantor, y Juan Wesley fue conocido como el estadista, el organizador y al fin el representante y fundador del movimiento wesleyano. Allí en Inglaterra fueron llamados metodistas. A Juan Wesley no le pareció mal el título, lo aceptó, y entonces fueron metodistas wesleyanos. Ahora hay metodistas wesleyanos y hay metodistas que no son wesleyanos. Hay varios grupos de metodistas, como hay varios grupos de bautistas, como hay varios grupos de todos los demás. Hay varios grupos de anglicanos, hay varios grupos de episcopales, hay varios grupos de luteranos, hay varios grupos de menonitas, hay varios grupos de todo. Entonces, en este caso, estamos viendo en un tiempo después de la Reforma. ¿Qué año? ¿Mil qué? En 1739, ¿qué siglo es? ¿Ok? Es que muchas veces van a oír ustedes siglo XVIII, y es bueno que se ubiquen de inmediato. Si es el siglo XVIII, es el 1700 y tanto, ¿verdad? El siglo XIX es el 1800 y tanto. El siglo XX es el 1900 y tanto. ¿Ok? El siglo XXI, el 2000 y tanto. ¿Ok? Entonces, el siglo se menciona cuando ya se terminó uno y sigue el otro, no importa si va todavía hasta el 90 y tantos, todavía es el siglo. ¿Ok? Desde el primer año después de que se cierra un siglo, ya es el otro siglo. Hasta un año antes o casi al final de ese año antes que se cierre este siglo, todavía es el mismo siglo. ¿Ok? Si esto es claro, entonces le seguimos. ¿Qué dos iglesias había en Inglaterra? La anglicana y la puritana. Ok. La anglicana había caído en frialdad. ¿Y la puritana? Ok. Ahora, ¿saben ustedes por qué se le llamaba puritanos o por qué era iglesia puritana? Ellos venían desde mucho tiempo tratando de hacer las cosas lo más apegado a la Biblia, lo más espirituales posible. Ellos trataban de vivir la vida cristiana de tal manera que la gente los miraba diferentes y les llamó puritanos. Está claro eso, ¿verdad? Les llamó puritanos porque la gente decía, se creen muy puros, ¿verdad? Pero la verdad es que ellos venían desde mucho tiempo luchando con eso. Pero en este tiempo, tanto la iglesia anglicana como ellos también cayeron en frialdad. Lo que significa que toda iglesia, hermanos, toda iglesia, en todos los tiempos, incluyendo los nuestros, todos los grupos, pueden caer en épocas de frialdad. Pero en todos los tiempos, escúchenme bien, en todos los tiempos ha habido gente que se pone a orar y la iglesia se levanta. Y eso sucedió en Inglaterra. La mamá de Juan y Carlos fue una persona consagrada a Dios, de oración, y educó muy bien a sus hijos, los enseñó en la Biblia, en la palabra de Dios, los enseñó a orar, les ayudó a pensar en las cosas de la Biblia y a leer y ver cosas de otros pensadores de tiempos atrás y del tiempo de Cristo, de los apóstoles, todo eso. Y ellos estaban, a pesar de la frialdad, estaban en un ambiente diferente. Eso es bonito, ¿no? Nomás